Con la jurisprudencia constitucional parece estarse desarrollando algo muy paradójico. Cada vez se acrecienta más, se consolida, se vigoriza, pero por otro lado parece que comienzan a erosionar sus propias bases. Es como si en el edificio cada vez construyéramos un nuevo piso, pero se debilitara, repito, el basamento. Y esto porque al lado de cada decisión, que es una decisión trascendente, importante, que determina el rumbo que va a seguir la vida del país, casi nunca es por unanimidad, ¿no? Y que alguien me dirá, Guido, pero son distintos puntos de vista. Es cierto. Sin embargo, lo que preocupa es que no solamente es un punto de vista distinto, sino que los votos singulares, los votos en minoría, están en los antípodas. Están en una posición absolutamente contraria y nosotros lo hemos analizado en el programa 168, el Tribunal Constitucional en su laberinto. Siguiendo esta serie de jurisprudencia constitucional, nos parece que ahora tenemos que analizar esta fuente de esta jurisprudencia que viene a ser justamente el supremo intérprete de la Constitución. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Jurisprudencia constitucional, sus fuentes. Siempre, por favor, suscríbase. Si lo considera, dele like y comparta. Empezamos. Aunque no siempre hemos estado de acuerdo, tenemos nuestras marcadas diferencias y objeciones, no se puede negar la relevancia e importancia de la jurisprudencia constitucional. Y si es importante la jurisprudencia, tiene que serlo la fuente, tiene que serlo la matriz. Y entonces, ¿cómo no? Si es importante la criatura, es importante el creador, que insisto, en exclusiva lo es el Tribunal Constitucional. Nos parece que esta legitimidad que tiene como fuente puede obedecer a tres características fundamentales. Las dos primeras nos parece constitucionales y dentro del orden establecido. El hecho, primero, de que es el órgano de control de la constitucionalidad. Lo expresa el propio texto constitucional, aunque en rigor lo que dice el órgano de control de la Constitución debió ser un furcio, órgano de control de la constitucionalidad. Y en segundo lugar, que se trata de un poder del Estado, ¿no? Más que llamarlo órgano constitucional autónomo, que lo es un poder del Estado. Desde el momento que controla otros poderes, se convierte en uno de ellos. Y hasta allí, insisto, no hay ninguna objeción. La tercera característica es a donde le vamos a poner la lupa de nuestra observación, que viene a ser el que no solamente es un poder del Estado, sino es el primer poder del Estado. Analizaremos brevemente cada una de ellas. Es el órgano de control de la constitucionalidad, es cierto, por excelencia. No solo porque lo diga la Constitución y establece la autorización para un control concentrado, ¿no? El legislador negativo del que hablaba Kelsen y estas características que ha hecho inclusive que la labor de controlar las normas con rango de ley que sean inconstitucionales no es solamente la que ha señalado el texto constitucional, ¿no? Vía la autonomía procesal la ha extendido a las resoluciones legislativas, a los decretos leyes, a la reforma constitucional y a las leyes derogadas, ¿no? Pero también, además del control concentrado, ejerce el control difuso. No solamente lo ejerce, sino que ha establecido los 6 pasos en esa labor compleja de desarrollar el poder, el control difuso, en la sentencia 2132 del año 2008, el caso Rosa Felicita Elizabeth Martínez García, un expediente que viene de Ica. Insisto, esto de acá es constitucional y se le permite. La segunda característica de ser la fuente es que es un poder del Estado. Y decir esto, no estamos yendo contra, digamos, denunciando alguna irregularidad. Todo lo contrario. Si es el órgano que controla al Poder Judicial en la constitucionalidad de sus decisiones, inclusive revisa lo que ha realizado, ¿no? En última instancia, en procesos de la libertad, es un poder del Estado. Es más, se permite, la propia Constitución permite el proceso de amparo contra resoluciones judiciales, lo que hemos llamado el amparo extraordinario. Pero no es solamente que el control lo realiza sobre otro órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial. El control también lo realiza sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sobre la constitucionalidad de su labor legiferante. Entonces tiene que ser un poder del Estado. Insisto, allí nosotros no tenemos nada que objetar.
¿Dónde viene nuestra postura? ¿Dónde viene nuestro alejamiento? ¿Dónde viene lo que ponemos en cuestión? En que no solamente es un poder del Estado, sino que pasa a ser el primer poder del Estado. Y el que sea el primer poder del Estado, insisto, no aparece en el texto constitucional. Y esto de acá nos lleva a esta afirmación por dos. Que sea el órgano que controla jurisdiccionalmente a un poder jurisdiccional se puede aceptar. Son de la misma naturaleza, son homogéneos, es el supremo intérprete de la Constitución y además la propia Constitución le ha dado el cheque en blanco para que lo haga. Pero el que controle a los otros dos poderes del Estado, ¿no? Siempre y cuando sea en la constitucionalidad normativa, perfecto. ¿Dónde viene nuestra disidencia? En que se arroga las funciones. Es decir, ya no es solamente la labor de control sobre las leyes del Ejecutivo y Legislativo, no, sino que ahora también se convierte en un poder legislativo, se convierte en un poder positivo. Esto que muchos constitucionalistas, la gran mayoría señalan, no, es producto de la evolución. Pasar de un control negativo a un control positivo es producto de una evolución, ¿sí? ¿Y dónde queda el debilitamiento de los otros poderes? Por último, también se arroga funciones ejecutivas, el denominado estado de cosas inconstitucional, el diseño de políticas públicas. La pregunta aquí es, ¿cómo puede ordenar políticas públicas si no conoce el ámbito del presupuesto, si no establece cuáles son las políticas que ha establecido el gobierno de turno? No, pero es que es prioritario por los derechos fundamentales. Entonces, que se establezca otro mecanismo, pero no esta forma de órdenes que se dan. Y sabemos que esta oposición es ir contra la corriente en una cuesta que nos lleva hacia abajo y además con el viento en contra, porque este estado de cosas inconstitucional lo ha declarado el Supremo Tribunal Federal en Brasil, lo ha declarado la Corte Suprema en Argentina, lo inventó la Corte Constitucional colombiana, es decir, las máximas instancias, y que claro, acá también lo ha hecho el Tribunal Constitucional peruano. Repito, nuevamente, ¿no? La meta es perfecta. Hay que acabar con esta vulneración sistemática, repetida y generalizada a los derechos fundamentales, sí. Pero hay un camino para ello, hay un recorrido para ello. No es llegar a la meta, es llegar a la meta con el recorrido. Y en eso nos vamos a mantener. Con esto cerramos esta suerte de serie que hemos tenido sobre la jurisprudencia constitucional. Primero su importancia, luego su característica y el día de hoy cerramos con la fuente. Nos parece que dejamos acá, entre las tres series, una suerte de media hora para poder repensar, para poder discutir, para poder debatir y todo ello en el apasionante mundo del derecho. Como siempre han sido muy amables. Muchísimas gracias por su tiempo. Con su permiso.